Radio Red de RCN. Valiosas noticias en la hora de la verdad. Economía de bolsillo. Presenta Colsubsidio. Con todo lo que te merece. Ayer el Dow Jones bajó 0,56%. Hoy pues apenas estará empezando la tarea bursátil después del President's Day. Ayer martes tuvo un bajón. Los informes que nos llegan de Europa nos dicen que las bolsas europeas están subiendo hoy sensiblemente. París sube 0,66%, Alemania sube 0,50%. A ver, miremos cuáles otras. Dinamarca sube 0,73%, Suecia 0,78%, Rusia está subiendo 1,77%. Y China bajó 0,15%, muy poco, con todos los avatares chinos, y ahí las bolsas están bien, más de 4.000 puntos el CSI 300 de Shanghái, que es sorprendente en estos momentos sobre la economía china. ¿Qué está pasando con los commodities? El petróleo está al alza en la mañana de hoy, pero el WTI no llega a $53 y el Brent está a 58,57. Estamos esperando cotizaciones muy por encima de $60 para no tener problemas serios en la economía colombiana. ¿Qué está sucediendo con el oro? Miren ustedes, por encima de $1,600 la onza Troy. Estuvo por 1.570, 1.580, bajaba a 1.560, está a 1.607 la onza de oro, señal de desconfianza de muchos inversionistas en las bolsas, seguramente por esto del coronavirus. ¿Quién lo cree? Y el café, en la mañana de hoy cae, está a 1,08, llegó a estar ayer, estaba a 1,11, ahora en la bolsa de Nueva York está a 1,08, y el azúcar, buena noticia, por encima de 15 centavos de dólar la libra. Y la relación euro-dólar está a 1,08. Hace unos minutos estaba por debajo de 1,08 el euro con respecto al dólar. Y eso indica una gran revaluación del dólar con respecto al euro, ventajas para los exportadores de Europa, pero de todas maneras una sensación de caída. Y estamos con el doctor Álvaro Cámaro, quien nos va a hablar del crecimiento económico del 3% en el 2019. Doctor Cámaro, muy buenos días. Buenos días, doctor Fernando. Bueno, doctor Cámaro, tuvimos un crecimiento económico del 3.3%, probablemente el más alto de toda América Latina. ¿Usted cómo lo mira? ¿Y qué significa ese crecimiento del 3.3%? Pues, doctor Fernando, en el contexto latinoamericano, sin duda alguna, pues es una cifra destacable. No quiere decir eso pues que sea tranquilizadora, porque la economía colombiana aún crece por debajo de su potencial y todavía hay muchos temas de fondo como país que resolver. Y no por estar mejor que economías como la argentina o como la venezolana o como la brasilera, pues que lleva tiempo sin poder mejorar, o como la mexicana que soporta el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y demás, pues puede uno quedarse muy tranquilo sobre el resultado que obtuvo la economía. Crecimiento soportado en el consumo interno, doctor Fernando, básicamente, lo cual vuelve a mostrar que Colombia no tiene un plan de inserción a nivel de los mercados internacionales claro, que si no lo construye pues se va a demorar muchos años en lograrlo, a pesar de los 9 TLCs que hoy día hay, más los otros que pueden sumarse, que pueden llegar a 12. Desde una orden de ideas, todo el peso está soportado en los hogares colombianos, que han sufrido choques positivos en materia de su ingreso, como es el poder tener incrementos de salario mínimo por encima de la inflación, inclusive varios puntos o algunos puntos porcentuales más de lo que pudiera ser o indicar el crecimiento de la productividad, el efecto positivo de las remesas, que claramente pues hace que los hogares tengan más capacidad de gasto, que se une pues a una
devaluación del tipo de cambio y obviamente lo que implica que haya 1.900.000 personas más tratando de gastar y consumir en el país, que es todo el choque de la migración venezolana. Bien la inversión interna, que también tiene un crecimiento más allá del 4%, lo cual pues podría dar la tranquilidad de que Colombia está trabajando para poder producir más. El tema es que el mercado interno es finito y si no usamos esa capacidad para venderle más al exterior, pues claramente va a estar muy limitado. En deuda, el sector constructor, donde claramente la parte de edificaciones residenciales y no residenciales pues cayó ostensiblemente, absolutamente tímido y sobre todo sin visión de futuro lo que va a pasar con la industria, que sigue creciendo al 1.6%, lo cual muestra que parte del crecimiento, por ejemplo, que tuvo el comercio, que fue el sector que lideró y aportó una quinta parte o una cuarta parte a la contribución de esa variación, ha estado soportado, doctor Fernando, en la absorción de materias o bienes del exterior. Cuando a usted la industria le crece el 1.6, pero el comercio le crece el 4.9, quiere decir que muchos de los jugadores que han venido a Colombia pues nos están trayendo cosas importadas. Y la industria claramente carece de una definición estratégica hacia adelante. Muy pobre el agro, un crecimiento del 2%. Ahí algo ayudó el café, pero pues no podemos seguir 50 años después dependiendo del café. Y el crecimiento pues del sector de la minería, que pues tampoco aporta notablemente. Gran oportunidad para el 2020, básicamente que la construcción de viviendas y la parte residencial no residencial pueda reactivarse. Ya hay indicadores líderes que así lo muestran, los despachos de cementos, los crecimientos de las áreas aprobadas o el licenciamiento de áreas a diciembre. Podrían hacernos pensar que para el año 2020 la parte de edificaciones va a estar mejor, unido a una ejecución de obras públicas por el lado de las concesiones de 4G y claramente lo que podría aportar eventualmente si se logra el inicio de la construcción del Metro Bogotá. Luego la construcción podría ayudar de alguna forma a jalar un poco el crecimiento este año, que en mis cálculos debería estar alrededor del 3.8%. Grandes problemas, el desempleo sigue sin resolverse a pesar de haber crecido el 3.3%. El déficit externo sigue creciendo notablemente y esto es un gran riesgo para la economía colombiana, sobre todo si hay una visión de mediano plazo de entender que podemos corregir ese desbalance externo que ya completa casi 6 o 7 años desde 2014 en números negativos. Doctor Cámaro, ¿tiene usted la cifra del déficit en cuenta corriente del 2019 o todavía el DANE no la publica y no hay manera de aventurar un resultado final? Porque el déficit de la balanza comercial es de más de 10.700 millones de dólares, muy en línea con lo que usted nos había dicho. Pero el déficit en cuenta corriente. No, doctor Fernando, esas cuentas todavía están en construcción. Usualmente lo viene de la mano pues de las cuentas que hace el Banco de la República, que es el que maneja pues toda la parte cambiaria. Sin embargo, yo hoy me había imaginado un déficit de balanza comercial un poquito más grande. Yo había pensado que iba a estar sobre 11.500, inclusive no descartaba que fuera 12.000. Me sorprendió la cifra de importaciones de diciembre, que dejó de crecer y comparativamente contra el año pasado ya muestra un decrecimiento. Ahí podría haber una moderación eventualmente en el crecimiento que viene trayendo toda la parte de importaciones. En exportaciones estuvo muy en línea el número, pero esa cifra de 10.700 millones, un poquito más de déficit comercial, a lo que apunta doctor Fernando es que el déficit de cuenta corriente debería estar por encima del 4.5% del PIB y debería ser una cifra que se aproxime a algo así como 14.500 o 15.000 millones de dólares. Si usted le había dicho que esperaba 16.000, obviamente porque esperaba casi 1.000 millones más de déficit de balanza comercial, pero que al final no se diera. No dice esto o no quiere decir que esa cifra un poco por debajo de lo que inicialmente habíamos pensado sea buena, para nada. Colombia con un déficit tan alto en momentos en los cuales hay tanta incertidumbre internacional y eventualmente un cambio en las condiciones que aún las bolsas del mundo no lo reflejan, como usted lo decía, podría ser un riesgo muy alto para toda la financiación que está teniendo el país. Además, hay un detalle importante. Fíjese que parte de ese crecimiento de los bienes de capital que vienen por cuenta de la reforma tributaria, de los incentivos tributarios para que se importen bienes de capital, lo que uno puede deducir de las cuentas de endeudamiento es que el endeudamiento privado está altísimo y ha crecido mucho. Y eso claramente se vuelve un riesgo muy grande para la economía colombiana si llegara a haber un cambio en los flujos de inversión hacia el país, que han estado claramente de la mano de las remesas y de la inversión extranjera directa, que ha crecido mucho. Pues la cifra va a ser muy negativa y claramente va a desmejorar versus el déficit de cuenta corriente que tuvimos en el año 2018. Pero es una mala noticia, eso no puede seguir así, doctor Cámaro. Eso tiene que ser corregido. El gobierno está lanzando unos planes de exportaciones, pues que ojalá tenga éxito con ellos, pero el país no está muy comprometido con ese tema, ni los empresarios siquiera.
Muy lento el tema, doctor Fernando. Ahorita se están lanzando un programa esta semana del Ministerio de Comercio que intenta hacer cosas, pero yo lo que hablábamos la semana pasada, mientras no se articule la definición de sectores estratégicos, si esto no se vuelva un plan que trascienda a los gobiernos, sino se vuelve una determinación de país, de tener una vocación exportadora, pues simplemente no se va a lograr y pues no vamos a tener el ajuste que deseamos en materia de balance externo. Aquí lo único que quedaría, doctor Fernández, es que vía tasa de cambio, con una mayor devaluación del peso, pues se desincentivan un poco las importaciones y eso puede equilibrar la balanza, o que en su efecto tengamos un alza notable otra vez en los precios de las materias primas, que no pareciera un escenario probable cuando se está esperando que la China pueda tener un impacto muy fuerte en el primer trimestre por el coronavirus, a crecimientos alrededor del 4,5%, que eso es terriblemente bajito, tal vez el dato más bajito desde que se llevan estadísticas de la China desde el 92 en materia de crecimiento. Pues en ese escenario ver si las materias primas nos van a salvar vía exportaciones, pues tampoco está tan claro. Este déficit externo, tanto de balanza comercial como de cuenta corriente, va a seguir siendo una constante y creo que son los temas de discusión nacional a los cuales hay que pararle bolas en un tema sectorial, de unión con las empresas público-privado el asunto, pero naturalmente con una visión de mediano y largo plazo. Que todos esos planes que están planteando, doctor Fernando, no van a hacer reaccionar las ventas externas en el corto plazo. Bueno, entonces eso queda claro y seguimos a la expectativa para saber finalmente cuánto es el déficit en cuenta corriente, que nos lo dirá el Banco de la República tal vez muy pronto, doctor Cámaro. Yo creería que eso está como a un mes tal vez de conocerse. Como te ¿Todo digo, eso? sí, yo creo que la última cifra que tuvimos fue diciembre para el tercer trimestre. Haga de cuenta que a finales de febrero, principios de marzo, pero estaría yo que ya podemos tener una cifra consolidada de cuentas nacionales en ese orden, pero no esperemos menos del 4,5% del PIB y adicionalmente a eso una cifra absoluta que puede estar, como le digo, alrededor de los 14.500 o 15.000 millones de dólares, como es. Doctor Álvaro Cámaro, muchísimas gracias. A ustedes, mi amado. Quedaron bien informados, queridos amigos, de lo que está pasando con la economía colombiana. Era el doctor Álvaro Cámaro, excelente economista, que nos hacía un recuento de ese crecimiento pues muy positivo, pero del 3.3 con el que no nos podemos entusiasmar demasiado. La industria está mal, la agricultura está mal, la construcción de vivienda está muy mal. Vamos a ver qué sucede y cuál es la cifra final del déficit en cuenta corriente, que la sabremos. Todavía faltan unas cuantas semanas para ello. Y estos eran indicadores económicos y una breve lección de economía que les traíamos a ustedes gracias a Colsubsidio.